para estudiar esos cambios químicos que ocurren en el cerebro, es necesario tener técnicas analíticas. Habían algunas, a nosotros nos parecieron insuficientes, pues inventamos nuestra técnica analítica para poder abordar las particularidades, sí, sí. Claro. Ahora hay una cosa interesante, doctor Hernández, que hablábamos previo Sí. al programa, y estoy seguro que a nuestros televidentes les va a interesar. La medicina como ciencia no llega a los 100 años. Nosotros tenemos médicos de familia, médicos integrales, médicos clínicos, médicos científicos, una gran variedad de médicos. Por supuesto que cada uno es necesario dentro de su espacio de acción, porque si no tuviese fundamentos, su creación pues no existiría, así de simple. Entonces cada uno tiene que tener su espacio de acción. Pero en ese avance ya en el siglo XXI, donde tratamos de buscar las bases tecnológicas, las bases científicas de cada uno de estos fenómenos, pues obviamente que cada una de las ciencias se va haciendo más científica. Por ejemplo, las ciencias de la educación. ¿Cómo hacemos nosotros que la educación pase a ser una ciencia dura, formal? Que de hecho, no tengo duda de que así lo sea. Pero al contrario a la medicina, en ese aspecto la medicina ha avanzado un poquito. Se adelantó. Hace unos 80 años se hizo una ciencia y se desarrolla usando como fundamento principal la fisiología, lo que reciben sus discípulos, sus apóstoles, en lo que es la fisiología, que hace científica la medicina, ¿verdad? Observen ustedes que el grupo se inicia en el año 40. Estamos hablando de... En la década de los 40. En la década de los 40. Estamos hablando de aproximadamente unos 70 años. En una universidad de los Andes que estoy seguro que para el momento no debería de pasar de unos 50 profesores, porque para el 30, según en una referencia del doctor, ¿cómo es que se llama? El doctor, que me perdone, no me recuerdo el nombre, que fue gobernador, Patricia, el doctor Rondón Ucete, que ha recopilado varios hechos históricos de la universidad. Hacía referencia de que, bueno, en un momento de inicio del siglo pasado, la universidad tenía solamente 15 profesores y unos cuantos estudiantes. En el 40 yo creo que tendría un poquito más, tendría unos 50, pero se inicia una actividad fundamentada en pilares, en hombres que tenían las ideas claras y comienzan a explorar ese mundo de la investigación. Se va enriqueciendo este grupo y ahora, después de 70 años, estoy seguro que el grupo puede hablar con esa soltura. Y no se trata, como muchos podrían pensar, de alimentar egos, no. Es que la universidad se fundamenta, las bases de la universidad como tal, las fundaciones de la universidad son hombres que trabajan y se desarrollan en sus disciplinas, independientemente de lo que sea. Y no podemos hablar de una gran edificación si no hablamos de sus fundaciones. Y en este sentido, en medicina, en muchas áreas de la universidad, tenemos pilares, fundaciones, que sirven de inspiración, que sirven de motivación, que enriquecen, estoy seguro. ¿En qué año llegó el doctor Hernández a la universidad? A ese grupo en particular. A ese grupo en el año 67. Después de unos 20 años de estar el grupo desarrollándose. Sí. Ya era el director del grupo, era el profesor Eduardo Brice. Eduardo Brice. Sí. Yo me he enterado de que el profesor Hernández tuvo toda una actividad estudiantil muy activa, inclusive fue el líder estudiantil, participó en muchas cosas. ¿Cómo es que se interesa el doctor Hernández en esa área? No, ese desde que estaba en el liceo, ¿no? Yo estudié el bachillerato en el Liceo Andrés Bello, que en esa época, en Caracas, era el mejor liceo del país, eso no cabía duda. Era un liceo muy especial y desde esa época empezamos a hacer trabajo de investigación con la profesora Mariluz Carrero en el Liceo Andrés Bello. Pero todo eso está precedido, como tú decías, ¿no, Patricia? Una curiosidad. De una curiosidad natural, nata. Pero fíjate, ayer mismo... Que es terrible, que es tremenda. Entonces, eso, no, tú no te puedes parar de explorar las cosas y saber dónde vienen. ¿El por qué? Y eso, sí. Pero fíjate, ayer mismo hablaba
con Javier Ceballos, uno de los invitados que estuvimos aquí, y le hago el comentario, mañana vamos a tener al doctor Luis Hernández. Y me dice, oye, el doctor Luis Hernández, tú sabes que nosotros hicimos el trabajo de 5º año con él. Él es de Tovar, él estudió en un liceo de Tovar. Se montaron un par de muchachos, me comentó, se montan un par de muchachos en el transporte, se paran en la Facultad de Medicina, se detienen y van a buscar quién les dirige el trabajo. Y van donde el doctor Hernández, y dice, y en ese momento, él ya es graduado en física ahora, y en ese momento nosotros le abrimos el cerebro a la ratica y hicimos algunas cosas, estamos en 5º año. Después al año, 2 años, yo me entero de quién era el doctor Luis Hernández. Fíjese que la secuencia de eventos, y por qué lo comento, el doctor Hernández está en un liceo en Caracas, de punta, se interesa, seguro que se viene a Mérida, encuentra a los profesores igualmente con que le interesa. Esa es la universidad, eso es el ducto para todos esos talentos que quieren desarrollarse, en lo que quieran desarrollarse. Ya la universidad hoy en día es un tremendo reservorio de recursos humanos enorme, porque tenemos una gran cantidad de personas con muchísimo talento, y esos muchachos jóvenes que vienen con talento, que buscan en la universidad cómo aprender, y qué van a aprender. Y hay una serie de espacios, y en ese espacio está el laboratorio de fisiología, donde se ha desarrollado una actividad enorme. Cosa importante, que antes de que pasemos a otra, es... Hace poco, a raíz del trabajo que hicimos con el profesor Alejandro, del CSH, que hacíamos una pequeña investigación sobre lo que se hace en Venezuela, y pude llegar a la conclusión de que Venezuela siempre se ha realizado una actividad importante de investigación en medicina, en las áreas biomédicas y medicina. Desde hace muchos años. Digamos, Venezuela ha sido fuerte en los últimos 80, 100 años, por decirlo así, en investigación en biomedicina. Entonces, fíjense que las cosas no son, es que las cosas se van articulando, no son así que caídas del espacio, y no, es que se va articulando toda una serie de esfuerzos. La universidad comienza a crecer, se masifica, y entonces, bueno, ahí tenemos ahora el laboratorio con una reputación a nivel mundial, y tenemos un espacio de formación importante. Pero bueno, yo creo que es hora de irnos al siguiente segmento. Sí, definitivamente que cuando uno escucha pues ese trabajo que se realiza, y uno que pudo ir a hacer los registros que vamos a compartir con ustedes, ahí uno se da cuenta de bueno ese trabajo tan hermoso y que vale la pena, y que estamos empeñados en llevarlo a todos ustedes para querer más esta Universidad de los Andes. Vamos a hacer una pausa, amigos, y enseguida estamos con el doctor Luis Hernández, nuestro invitado de hoy.